Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es una bendición muy grande volvernos otra vez a ver y poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y en esta noche con el tema Conociendo al que habla. Les invito a que oremos primeramente al Señor. Señor Jesús, te bendecimos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, Señor, por todas las cosas, Señor, que nos has dado y por todavía, Señor, darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, deleitándonos en tu santa palabra. Señor Jesucristo, bendice a mis hermanos, ayúdales, Señor Jesús, dales entendimiento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les invito para que leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, desde el verso 3 hasta el verso 5, que dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, hoy más que nunca se necesita conocer quién es el que habla. Y al decirle así, estoy refiriéndome primeramente
al texto bíblico, porque muchas personas creen que porque lo dice la Biblia, entonces ya esto es prácticamente un mandamiento de Dios. Pero también quiero referirme a, sobre todo en estos tiempos, en que hay tantos que se dicen ser cristianos y que predican por las ondas radiales, por la televisión, por el internet. Entonces creo que es muy justo tener en cuenta quién es el que habla, porque la palabra del Señor dice en Proverbios 23:7, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que así como piensa el hombre, así es. Así trate de esconderlo, pero siempre lo será. El Señor Jesús, que usted sabe, usted lo tenemos muy claro, que no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Maestro. Él dijo, está registrado en San Lucas 6:45, él dijo de esta manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es una realidad que no podemos obviarla, no podemos hacerla a un lado, y más que el Señor Jesús lo dijo. Y por eso en Mateo 7:20, entonces el Señor dice: así que por sus frutos los conoceréis. Lo que más habla de un árbol no es, digámoslo así, su frondosidad. Muy rico la frondosidad de un árbol, porque pueden en un momento de sol darnos una buena sombra. Pero en realidad lo que lo va a distinguir es el fruto. Y reconocemos que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aunque en otro tiempo fuimos así, ya nosotros no andamos siguiendo la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero recordemos que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Así es de que es por demás que digamos que nos convertimos, pero seguimos siguiendo la corriente del mundo. Dice por ahí el dicho, ustedes lo han oído muchas veces, que no todo lo que brilla es oro. Hay muchos otros metales también así, del mismo aspecto y del mismo color, dan un buen brillo, pero no son oro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de estas cosas, porque en estos momentos estamos engolosinados con el Internet, porque en esta cuarentena nos sirve para comunicarnos, para vernos, para oírnos y hasta para estar en cultos virtuales y otras cosas más. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, si no hubieran todas estas cosas, si no hubiera toda esta tecnología, qué estaríamos haciendo? ¿Cómo estaríamos haciendo las cosas? Escasamente tal vez pudiéndonos comunicar con un teléfono, tal vez ni siquiera inalámbrico. ¿Y cómo estaríamos? ¿Estaríamos mejor o estaríamos peor? Los creyentes del primer siglo y los siguientes siglos, según lo que dice Hebreos 11:36, dice que experimentaron vituperios
Estoy hablando del tiempo cuando comenzaron las persecuciones. La primera persecución comenzó en tiempos de los apóstoles, por allá en el año 40, un poquito menos, y hubo una ley de que todos los cristianos salieran de Jerusalén y fueron esparcidos. Entonces dice que experimentaron vituperios y azotes y aún más de esto, prisiones y cárceles. El verso 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Como usted puede ver, ellos no solamente estuvieron en una cuarentena, fue que fueron desplazados. Hoy tal vez podamos entender un poquito esto porque hay mucho desplazamiento en nuestro país. Fueron desarraigados de sus tierras, de sus casas. Y no vayan a pensar ustedes que ellos andaban huyendo en grupos grandes, asistidos por un guía espiritual, sino cuando mucho en núcleos familiares. Pero nos dice esta palabra que de todas maneras ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea que la fe que tenían les alcanzó para mantenerse firmes hasta el final. Nosotros no estamos en una situación tan crítica como ellos. Tenemos comida, tenemos vestido, tenemos casa, tenemos ayudas de diferente índole, no nos están persiguiendo, podemos comunicarnos y al menos, poco o mucho, tenemos 2 o 3 veces por semana una meditación de la palabra de Dios y la esperanza de que más temprano que tarde nos volveremos a reunir para seguir con la única misión que tenemos aquí en la tierra, sino la de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, aunque no sabemos a ciencia cierta si esto es una pandemia o una conspiración o una preparación para que entre el nuevo orden mundial con el advenimiento en un futuro no muy lejano del anticristo, lo cierto es que lo estamos viviendo y la fe que tenemos sí nos alcanzará para seguir con ánimo esta peregrinación. O terminaremos enredados en esta maraña de mensajes, unos fieles a la palabra y otros predicando lo que la gente quiere oír para sacar provecho o para ganar adeptos. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, cuando el verso 3 que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, eso no es cuento, eso es verdad. Hay gente que no le gusta la sana doctrina, le gustan los cuentos, las fábulas, tendrán comezón de oír, pero de oír solamente, y seguramente oír cosas que le agraden al oído. Y entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y yo les hago una pregunta, ¿es que acaso estamos vacunados contra la mentira y no podemos ser engañados? Alguien dirá, no, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ah, sí, yo no lo niego. Pero vea lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. O sea, recibieron bien el mensaje. Verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sois tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminaréis por la carne? Nos lleva, hermanos, a pensar que por esa causa el Señor Jesús advirtió y está escrito en San Mateo capítulo 24 y el verso 24, el Señor Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Que el apóstol Pablo por allá más adelante en una de sus cartas dice que serán milagros mentirosos, pero al fin y al cabo la gente creerá que son milagros y se seguirán tras eso. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es de suma importancia que tengamos en cuenta que el Señor no considera sino un solo pueblo, una sola iglesia. Estamos viviendo una época en que hay tantas maneras de pensar y, y tantas doctrinas diferentes unas de la otra que uno se pregunta. Entonces lo que dijo el Señor por el apóstol en Efesios capítulo 4 y verso 13, que dice, hasta que todos, o sea, los cristianos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos los creyentes tenemos que llegar a esa perfección. Tenemos que permitir que Dios haga lo que tenga que hacer para que eso sea una realidad. Mire, ¿para qué es? Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, para que no estemos de aquí para allá, creyéndole al uno y creyéndole al otro, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí oye? Emplean con astucia las artimañas del error. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo también nos dice que no os dejéis mover. O sea, que no se vayan ustedes a salir de su puesto fácilmente de vuestro modo de pensar. Ah, pero es que yo pensaba así, sí, pero es que le dicen a las personas, pero es que aquí la escritura hay que entenderla de una manera así y así. No, no, ni os conturbéis ni por espíritu, ni siquiera porque se nos aparezca un ángel, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o en relación a cualquier otra cosa, a cualquier otra doctrina. Ustedes ven que desde hace mucho tiempo se viene diciendo que no, que muchos no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús porque primero dijo el Señor Jesús que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como cuando el Señor ya les había dicho, cuando el Espíritu venga, Él los guiará a toda verdad. Cuando el Espíritu llegó, entonces los guió a la verdad de que el bautismo debe de ser administrado en el nombre de Jesús. Pero hay quienes buscan la controversia, la vueltica, y entonces le hacen creer a la gente que es más importante esto que está allí.
a aquello que está allá, aunque la práctica y la vivencia fue diferente. El apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1 y el verso 8 de la siguiente manera: mas si aún nosotros, o sea, si nosotros mismos, hermanos, si ustedes ven que nos estamos torciendo, pues pongan el grito en el cielo. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, hay que hacerlo aparte, hay que ponerlo aparte, porque ya es una cosa que está desautorizada por el Señor. En segunda de Pedro 18 dice que esas personas, los que predican lo que no mandó el Señor, dice, pues hablando palabras infladas y vanas. Cuando se habla de palabras infladas, es lo que yo muchas veces lo he dicho. Hoy en día, aunque la ley dice que el pan debe de producirse y venderse por peso, eso no lo cumplen. Lo están vendiendo es por tamaño, pero aprendieron que echándole buena levadura, el pan se crece bastante y la gente se deja llevar por el engaño de la vista, está bonito, está grande, y lo que le están vendiendo es un poco de aire, está inflado. Usted lo sabe también, las carnes, los pollos, les están inyectando agua para que pesen más y la gente los ve grandotes, pero cuando ya los pone a cocinar se les redujeron. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. No, hermanito, eso no es así, eso no es verdad. Usted puede esto y aquello, que no sé qué. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No se deje usted engañar por lo que vea, sino más bien por lo que debe ser la realidad a la luz de la palabra. Dice así, Pedro sigue diciendo, 2.19, segunda de Pedro 2.19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Les prometen que van para el reino de los cielos y que ellos van adelante de ellos. Pero son personas que tienen puesto su corazón y sus ojos en las cosas de este mundo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol Pablo sigue diciendo, o sea, la palabra del Señor nos sigue diciendo que pensemos bien. ¿Cómo vamos a pensar que el Cristo en quien hemos creído es diferente de acuerdo a la persona que predica o de acuerdo a la religión que se practica? Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El plan de Dios siempre será el mismo. Yo sé que la tecnología es muy útil, pero óigalo bien, no suple lo que el Señor instituyó desde el principio para su pueblo. No suple. No nos podemos ir a poner a pensar de que entonces ahora ya lo que antes estábamos haciendo ya no es necesario hacerlo y que podemos pensar en otra forma diferente. El plan de Dios para con el hombre se resume en estas palabras. Ven ustedes, hay una imagen, una figura del tabernáculo y todas las tiendas del pueblo alrededor del tabernáculo.
porque dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y le dice Dios a Moisés, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ve? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido y será el habitar con su pueblo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21 se nos muestra cómo desde el Éxodo hasta el Apocalipsis Dios sigue ratificando su promesa. En Apocalipsis dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Siempre será Dios con nosotros. Y así hay un nombre del Señor Jesús, que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque ese es el plan de Dios. No podemos estar pensando, ¿cómo vamos a pensar que el Cristo en quien hemos creído es diferente de acuerdo a la persona que predica o de acuerdo a la religión que se practica? Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, el Señor siempre ha tenido un mismo plan. El plan de Dios siempre será el mismo. Yo sé que la tecnología es muy útil, pero óigalo bien, no suple lo que el Señor instituyó desde el principio para su pueblo. No suple. No nos podemos ir a poner a pensar de que entonces ahora ya lo que antes estábamos haciendo ya no es necesario hacerlo y que podemos pensar en otra forma diferente. El plan de Dios para con el hombre se resume en estas palabras. Véanlo. Ven ustedes ahí una imagen, una figura del tabernáculo y todas las tiendas del pueblo alrededor del tabernáculo, porque dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y le dice Dios a Moisés, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ve? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido y será el habitar con su pueblo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21 se nos muestra cómo desde el Éxodo hasta el Apocalipsis Dios sigue ratificando su promesa. En Apocalipsis dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, siempre será Dios con nosotros. Y así hay un nombre del Señor Jesús, que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque ese es el plan de Dios. No podemos estar pensando en
o en que Dios haya cambiado ya su plan. No, Señor, sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, nosotros seguiremos diciendo lo que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso siempre es el plan de Dios. Y así seguiremos haciéndolo. El Señor Jesús en San Juan 17:21 dice: Padre, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando de comunión. En Hechos 2:46 y 47, hablando de la iglesia, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero aquí, en cortas palabras, quiero decirles, hermanos, que los maestros del principio de la Iglesia Pentecostal Unida nos enfatizaron, nos enseñaron que aunque la Biblia es la palabra de Dios, no obstante, en ella se encuentran las palabras de muchas personas y hasta espíritus que hablaron cosas contrarias a Dios, y hasta se encuentran las palabras mentirosas del mismo diablo. Entonces hay que saber quién es el que está hablando. Por eso el mensaje esta noche es conociendo al que habla. Porque si no, usted está pensando que eso es palabra del Señor. Y no, son palabras de una persona normal. O de un espíritu que está hablando cosas que no le han mandado. Entonces, en Job capítulo 2 se encuentran las palabras de la esposa de Job, que le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ustedes creen que eso es palabra de Dios? No, son las palabras de la esposa de Job. También son famosas las palabras del diablo a Eva, en Génesis 3, 4 y 5, en donde el diablo le dice a Eva, le dice: la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Cómo le parece? Y Eva se tragó enterito eso. Y hay quienes todavía están creyendo en eso. No. Eso no es así. Eso es de esta otra manera. En San Mateo capítulo 16 dice la palabra del Señor que entonces Pedro trató de convencer al Señor Jesús de no ir a Jerusalén para que no sufriera. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo fuertemente, quién sabe cómo lo tomaría Pedro, pero le dijo así: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. El Señor Jesús sí sabía quién era el que le estaba hablando ahí. No era su discípulo Pedro, era el mismo Satanás hablando por Pedro para que no subiera a Jerusalén. También allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versos 9 y 10 dice: y el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ya finalizando, hermanos, recordemos estas palabras. No todo, Mateo 7:21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, recordemos esas palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, hermanos, las falsas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted oiga a alguien, dice el escritor a los hebreos, cuando oigamos a alguien, puede ser el pastor, puede ser quien sea, entonces dice la escritura que tenemos que mirar cuál haya sido su conducta. Y entonces dice así en Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, las cuales debemos identificar, mirar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Todo lo que se oye por la red, algo es bueno. Pero si usted ve a una persona, vamos a poner el ejemplo clásico de lo que se ve, una mujer toda mutilada, toda pintorretada, toda llena de aretas y de adornos, y con vestidos que no son de mujer, hablando de Cristo. ¿Serán fieles estas palabras? Podrá hablar muy bonito, pero no tiene el respaldo de Dios. Así es de que, mis hermanos, mucho cuidado con lo que están viendo, mucho cuidado con lo que están oyendo, porque se pueden torcer las buenas costumbres. Que el Señor Jesús les bendiga con estas palabras de oración. Señor Jesucristo, en estos momentos le estoy pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, dándole mucha sabiduría a mis hermanos, para que todo esto que ellos están, Señor, participando en las redes, Señor Jesús, ellos puedan, Señor, discernirlo y saber lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Y reconocer, Señor, al que está hablando, si posiblemente esté hablando algo de parte del mismo Satanás. Y lo entiendan y lo desechen. Porque lo que queremos, Señor Jesús, es que tu palabra permanezca para siempre en nuestras vidas y que nos apoyemos en tu santa palabra, y lo que dice tu palabra, eso es lo que vamos a hacer. Señor Jesús, bendíceles en tu santo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor.
temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador.